Eh, ok, entonces, vamos a ver ahora en detalle el himno de los dios puros. Y cuando digo en detalle, quiero decir no muy en detalle, pues largo, pero bastante en detalle. Porque, porque es muy difícil. Pero básicamente porque es muy difícil. Celebramos a los dos hijos de Electra y de Zeus, portador de la égida, a Castor y Polideus es terrible para incitar con los puños, al ceñirse en medio de sus manos con las correas de... No más. No, hasta ahí. Bueno, hasta ahí tenemos una invocación hipnótica bastante básica. Con el inicio Hymneomen, que es un himno, un inicio de sus numéricos también, de algún lado. Y el establecimiento de a quiénes son los destinatarios, ¿no? Esto es un comienzo muy prototípico. El verbo de primera persona plural diciendo que va a hacer y la determinación del destinatario, en este caso a través de su genealogía con los hijos de Levi de Zeus. Pero hay una palabrita ahí bastante significativa que es Io, no por la palabra en sí misma, sino por el hecho de estar dual. Y esto va a ser algo que va a estar a lo largo de todo el libro. Todo el himno va a estar jugando con el tema de la humanidad de los locos. Y la dualidad muchas veces a través del uso de iguales. Y el siguiente verso nos lo especifica y ya empieza a mostrarnos cómo va a funcionar este jueguito con los duales. Castor acá dijo Verón Poliéutica, que es este terrible, o Verón es el terrible, para citar con los muy se repiten. Fíjense que Castor se lo nombra, pero a Polieuses se le da todo un epíteto, y un epíteto que además se desarrolla en el verso siguiente, porque el siguiente verso, este de al seguirse en medio de sus manos con las correas de cuero, continúa la idea de terrible parecido. Y esto genera una serie de problemas. En primer lugar es que divide a los dios puros de una forma que el dios dual, como hijos de Lea de Zeus, no hace, porque supone que son iguales. Un problema que se vincula de manera muy clara e inmediata con la naturaleza de la biología. Ustedes saben que en algunas versiones, la versión muy extendida del libro, se basan con estos gemelos, uno era el hijo de Zeus y el otro era hijo de Tíndaro. Como pasa con Heracles, etc. Este típico tema de los gemelos, con uno siendo un padre divino y el otro un padre humano. En la versión tradicional del libro de los dioses, por supuesto, se va a volver importante después, con la idea de cuando muere uno, si no me equivoco, típicamente Castor, el otro le da la mitad de su mortalidad. Y esto hace que se alternen en el reino, en el Olimpo y en el Hades. Un día sube uno, otro día sube otro. Vendría a estar como la idea. Hasta ahí tenemos un tema, la definición de los dioses puros, con un problema adicional. Y es que esta cuestión de Castor, no, de Pol y Polideuses, que ha sido Polus. Muy mal. Polideuses, como boxeador, está anticipando el tema del de la primera parte del argumento narrativo. Porque va a contar una historia sobre Polideuses boxeador. Ese va a ser el núcleo de la trama. Pero lo que no se nos está adelantando acá es la segunda parte de la trama, que es la muerte de los niños. Pero un segundito. No celebramos 2 y 3 veces a los hijos varones de la ya te pide que es un juego sobre la propia naturaleza de él. Porque de hecho lo que va a hacer es celebrarlos 2 y 3 veces. Si contamos el mito inicial, la primera caracterización inicial como salvadores de las naves, esa es una vez, la segunda vez en el mito de
polideuses, y la tercera vez vendría a ser el mito de Castor. Puede ser 2 o 3 veces, dependiendo si incluimos o no incluimos esta primera parte, celebramos 2 y 3 veces. Pero al mismo tiempo hay un chiste ahí, por la idea de celebrarlos 2 y 3 veces, porque 2 sería la cantidad de veces que esperaríamos que lo celebraran, son 2, pero dice 2 y 3. Que rompe esta lógica de la dualidad que ya está otra vez ahí, otra vez que es el líquido de los. Entonces, celebramos 2 y 3 veces a los salvadores de los hombres que están al filo de la muerte, de los caballos espantados, me comienza a decir, espantados en el tumulto sangriento, de las naves que a los que descienden ascienden al firmamento, los astros despreciados, se encuentran los difíciles pidiendo bla, bla, bla. Ahora viene la parte. Entonces, lo que sigue es la caracterización de los dioscuros como salvadores. Perdón, otro detalle de celebrar 2 y 3 veces es un chiste mucho más un chiste muy obvio, ¿no? Pero es gimneo. Celebramos 2 veces, literalmente puede decir que celebra 2 veces. Y ahora empieza la caracterización de los dioscuros como salvadores de las naves a través del desarrollo dentro de un catálogo de características de los dioscuros, que es muy parecido, piensen, a lo que estamos viendo en el de Calima con términos de la descripción de los dioses, del poder de los dioses y de las características de los dioses. La diferencia es que acá se presentan los dioscuros como salvadores de los hombres, que está el estilo de la muerte, por la mención de los caballos inmediatamente después, se refiere a la guerra, casi con certeza. De los caballos impactados en mucho sangriento, digo, de vuelta el uso de los caballos en la guerra, para eso, del mundo. Y después de las naves. Y con la mención de las naves, tenemos ahí un recurso típicamente hipnótico que es el K, el uso de una relativa. Esto es un recurso que vemos en toda la hipnodia, que es el uso de un pronombre relativo para introducir el mito. Pero en vez de introducir el mito, lo que acabo de introducir es un desarrollo sobre las características de los dioscuros. Las naves que a los que descienden, bla, bla, bla. Y nos describe a la situación desgraciada de esta nave en medio de una tormenta, que a partir del verso 17, pero sin embargo, ustedes incluso del abismo sacan las naves con los mismos marineros creyendo que morirán, y pronto los vientos cesan, y la brillante calma está sobre el mar, y las nubes se dispersan para todos lados, y se muestran las osas en el medio de los astros el oscuro pesebre, indicando todo lo benigno para la navegación. O ambos puntos protectores no mortales, o queridos ambos, jinetes, citaristas, atletas, aéreos. Entonces, lo que tenemos es un desarrollo de invocación, caracterizando a los dioscuros como una pareja de dioses, y se nos agrega una expansión dentro de esta invocación, que es la naturaleza de los dioscuros como salvadores de las naves. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esta característica de los dioscuros como salvadores de las naves no es una característica cualquiera de los seres. Es lo que los caracteriza como dioses en contraposición a los héroes de la épica. Son los dioscuros en tanto que dioses los que salvan las naves, no los dioscuros en tanto que héroes, es decir, el punto heroico. Y eso es muy significativo para lo que va a pasar después. Guárdenlo y vamos a volver sobre eso. Y cuando cierra esta introducción, cuando cerramos la invocación expandida, menciona una vez más a los dos, que es el O-Anfo o Filoanfo, insistiendo sobre esta idea de la dualidad, y una serie de características que completan los diálogos. 2 de ellas muy raras, citaristas y aéreas. Bastante muy raras. Porque ¿por qué lo llama citaristas o aéreos? No lo sabemos. Pero va a ser importante en el cierre. Y vieron que yo les decía que hay un jueguito acá, un juego bastante regular con este problema de la dualidad. Bueno, aparece enseguida, además puede haber aparecido enseguida al principio. Con esta pregunta del verso 25, comenzaré a cantar primero a Castor o a Polideuses. Fíjense que acaba de usar en el verso 23 el doble anfo para marcar que son los dos iguales. Los dos comparten las características divinas y
Y los dos son los protectores de las naves. En tanto que pareja divina, los dioscuros no son diferentes. Entonces la idea de comenzar a cantar por el Paul, por Polydeus o Castor, ya no tiene ningún problema. Y es interesante porque al mismo tiempo esto lo está retomando de un tópico de la gnóstica, que lo vemos en el himno Zeus de Calímaco, pero también en el himno Eco Apolo, que es por dónde puedo empezar a cantar a vos, Dios, que sos de un poder inimaginable. Pero acá hay un chiste con ese cuento, que es como al retomar esa tradición muestra una peculiaridad, porque esto no es lo que le preguntarías. Vos no preguntarías a cuál de los dioses, dos dioses voy a empezar a cantar. Porque le estás cantando a uno, o a un grupo de dioses multiplicado. Entonces, la naturaleza divina que se establece en invocación y que se subraya a través del uso de los dioscuros como protectores de las naves, a la hora de introducir el argumento central mitológico, el argumento narrativo, se contrasta con la naturaleza de estos dioses como una pareja. Como una pareja que además va a ser significativa en el sentido de que no es una pareja, sobre todo en el primer mito, porque actúan completamente por separado. Celebrando ambos, Amfoteus y Gimneo, cantaré primero a Polideuses. Punto. Proton a Elso. Y ese a Elso es 2 puntos. A Elso 2 puntos. Que no es un recurso de orden ignoro. Es un recurso que es mucho más parecido al cierre del proverbio de las hermanas. Yo ahora voy a cantar. Pero esta idea de cantaré primero a Polideuses, a Elso, Polideus, que a Proton, a Elso, y observen el juego del verso anterior, ¿no? Polideus que a Arxomaeiden, Polideus que a Proton, a Elso, e incluso en la obligación métrica, Protum Gimneon, Protum Polideus, Neopolideusios, Cástoros y Amfoteus. Y el juego de Castor y Amfoteus es particularmente significativo porque la parte del mito que va a contar sobre Castor, en realidad el mito de Castor no es un mito de Castor, es un mito de los dos. Son un montón de cosas. Dice solo conversaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Una vez más, y lo vamos a decir hasta el hartazgo, es el poeta mostrando su control del contenido de lo que está cantando. Acá hay una intervención muy deliberada, pero al mismo tiempo sutil, de el poeta como controlador del canto, que en buena medida retoma esta noción de el Rapsoda diciendo que por dónde puedo empezar a cantar, que es una formalidad de la poesía hipnótica, pero que no me voy a dar cuenta de no usaba. Típicamente. Pero que acá se está haciendo con un niño con una muy marcada sutileza. Porque el poeta, el Rapsoda que dice cómo puedo comenzarte a cantar, o incluso el poeta lírico, Píndaro también usa este recurso, está haciendo de eso una formalidad. Vos sos poderoso, es un giro retórico para decirle a Dios lo poderoso que es y lo maravilloso que es. Esto no es una formalidad. Esto es una pregunta real. Son 2 euros sobre los cuales voy a contar 2 mitos, ¿por cuál empiezo? Y la respuesta que da es, voy a empezar por Polideuses. Y la respuesta no es arbitraria por el simple hecho de que el siguiente mito que va a contar de Polideuses es un mito de los dioscuros vivos, mientras que el mito que va a contar de Castor es un mito de los dioscuros cuando mueren. O no, porque ahí está la cuestión, pero ya llegaremos. Entonces, observen que si bien mantenemos esta misma lógica de la poesía mística, esta misma lógica que encontramos en el Calímaco y Apolonio, el uso de la técnica es diferente. Parecido, pero es diferente. La preocupación por establecerse como un rapsoda que está cantando y que está controlando, está usando los recursos, pero al mismo tiempo los está usando de una manera tal que marca que es otra cosa lo que está pasando. Y es otra cosa lo que está pasando por razones que se van a hacer mucho más marcadas después. Entonces, nos
comienza el mito en Medianes. Ella, Gemen, habiendo escarpado las rocas que combinan en una, mismo recurso en las argonáuticas para describir el mito de los argonautas, como empieza en el proverbio, largo. Y ahí no se especifica quién es ella. Pero observen cómo la especificación de cuál es largo proviene un verso después de que nos tira el mito como así, ella, como si todos supiéramos de quién está hablando. Y llega hasta los Géminis. Voy a resumir porque si no voy. Se baja a los Dioscuros, y observen Castor, ahí en el verso 24, Castor y Polideuces, y ambos quedaron solos porque se apartan. Y básicamente se apartan y van a buscar un lugarcito, y tenemos acá una gran descripción de un locus amoenus. Una gran descripción de unos versitos, pero es una descripción de un locus amoenus propio, cualquier locus amoenus en general, propio del estado natural de las cosas. Estos héroes llegan a un espacio natural idílico, ideal, no es idílico, pero prácticamente ideal, en donde encuentran un varón que los caracteriza inmediatamente como hiperóclos, soberbio, que estaba sentado y cuya descripción contrasta de forma que no podría ser más marcada con el locus amoenus. Mientras que este es un lugar lleno de guijarros y fuentecitas y arbolitos, este es un varón que es monstruoso y que tiene la cara y la cabeza deformada por las trompadas. Entonces, fíjense la construcción del escenario, que es bastante interesante, ¿no? Porque es como, es una imagen de una pintura, el contraste entre Amico y el lugar donde está sentado. Es un monstruo sobre un lugar idílico. Pero al mismo tiempo, este es un recurso que es muy parecido al que encontramos con el ciclo de Polifemo en Odisea. Porque esto es lo mismo que pasa con el ciclo de Polifemo. El ciclo de Polifemo también vive en un espacio perfecto, con un montón de cabras y quesos y todo, pero él es un monstruo. Bueno, y sigue la descripción, una imagen muy linda de que los brazos eran como rocas pulidas por un río. Etc. Y acá tenemos una cosa que es muy notable. Y que es uno de los ejemplos más estándares de lo que es la horizontal Nature, la mezcla de géneros. ¿Por qué? A este le habló primero el victorioso Polinices, ahora por supuesto, 2 puntos, y eso es como una introducción a un discurso bélico. Entonces le habla y le dice Heide Seine, o la extranjera, los extranjeros, ¿quién eres? ¿De qué mortales es este suelo? Y lo que esperaríamos a continuación es, y le respondió este personaje. Pero no tenemos eso. Lo que tenemos es un diálogo de una tragedia, de una obra de teatro. Es un drama, es un teatro, es una puesta en escena de una obra de teatro. Algo que es, por supuesto, imposible en un canto rapsódico. Porque sí, inentendible, digo, si estás escuchando esto de ahí que lo está recitando, al tercer verso ya no sabes quién está hablando. ¿Puede ser que está hecho por más persona? Es que el problema no es cómo se hizo o cómo no se hizo, es un problema es cómo se haría. Vos estableciste esto como un himno al estilo rapsódico, al estilo de un himno médico, que es el himno del rapsoda cantando delante de su público de una manera específica. En este punto, donde tenés el primer diálogo, que es una característica del himno narrativo, de cualquier narrativa hexamétrica, lo que haces es hacer algo que es imposible en este género, que es introducir un diálogo trágico con los nombres de los personajes, que, digamos, no pueden no estar. Pero la versión original tenían que estar para que uno entendiera de quién estaba hablando, no pueden no haberlos incluido. Noten que esto es a tal punto así que es una esticotonía. Ni siquiera es un diálogo. Si fuera un diálogo y hecho, claro,
Y después va a volver a pasar, digo, en el mito de Castor, en el mito de Autor de Castor va a haber otro diálogo. Y va a haber otro problema en ese diálogo. Pero esto ni siquiera es simplemente un diálogo, es una ticomitía, que es la peor forma de diálogo en términos de reproducir narrativamente, porque tiquiti, 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 tiquiti. Y esto no existe, en la tradición isabélica esto no pasa, nunca, jamás, en ningún lado. De hecho es una ticomitía que utiliza recursos típicamente de la tragedia. Y de la tragedia de las ticomitías de la tragedia, la comedia de todas. Fíjense, y es muy divertido. Perdón, y antes de ver la esticomitía, que es una cosa extra, esta esticomitía es extraordinaria, noten cómo introduce a Polieusis. Es el aetroforos. Perdón, el aetroforos. El aetroforos, que es el que se lleva el premio, o sea, el close ahí es el premio presentado. Entonces, la introducción de Polieusis ya nos spoilea el final, que es que va a ganar. Vamos a ser francos, no nos está spoileando demasiado tampoco. Yo esperaba que ganara Nico. Nadie esperaba que ganara Nico, pero la introducción de Polideuces como el ganador ya condiciona la manera en que vamos a ver este diálogo. Porque este no es un diálogo entre dos personas que van a competir, es un diálogo entre una que va a ganar y la otra. Significativamente, observen también que bueno, no nos vamos a detener tanto detalle. Entonces, ¿qué dice Polideuces? Heilig seine, Jotises, tienes protoi, Jotujo de Joros. Y le responde a Nico, Heilig vos, Jotetanios, o notus meprin o popa. Y es muy notable este, Heilig seine, Jotis, Heilig vos, Jote. Porque eso debe ser un juego de ir y volver. Y le responde él, Tarsei, Metadicus, Metadicol, Facileuse, me anima de dignidad de injustos ni hijos de injustos, Tarseo, Cuque Uxeme y Asquemento de Luna. Esto no me parece muy justo de tu parte. No noten cómo. Es un diálogo casi de la comedia. Aunque en realidad en Sófocles tenemos unos cuantos de estos. A Mico le retoma todas las palabras que él va tirando. Tal, Jaire, Jairo, Tarsei, Tarseo, Adicus, Dirás, Estai. Y sigue un poquito así. Ahora, por supuesto, ¿qué es lo que está haciendo con esto? Nos está caracterizando a Mico de dos maneras. Primero, como un desagradable, básicamente bastante desagradable, que piensa que es vivo, sin saber lo que es celeste, pero al mismo tiempo que comete un error que es muy obvio que cualquier griego de cualquier época se daría cuenta, que es que está violando las leyes de la hospitalidad. O sea, de vuelta, tenemos una clarísima asociación con Polifemo acá. O sea, a Mico, en vez de recibir, no responde ni siquiera la pregunta, ¿no? Solo en que Polieuces le hace la pregunta y a Mico no la responde. Pero acá hay una sutileza que es muy bonita y que muchas veces muchos críticos no se han dado cuenta, y es que el primero que viola la ley de la hospitalidad es Polieuces. ¿Por qué? Porque el que tiene que hacer la pregunta no es el que llega, es el que recibe. En defensa de Polieuces podríamos decir que a Mico no parece una persona que muy dada a decir ¿qué hacen chicos? ¿Quiénes son? Pero en principio, por cómo está caracterizado el texto, cómo está planteado el texto, y fíjense que con Proteros de arriba lo señala marcadamente, el primero que transfiere las leyes de hospitalidad es Polideuces. Y hay una cuestión en este libro, y en la manera en que se narra, de construir a los dioscuros un poco como invasores de Amico, como los que vienen de afuera, que es de vuelta un recurso bastante de la Odisea, ¿no? Porque recuerden que a Polifemo pobrecito le roban un montón de cosas antes de que llegue Polifemo. Por supuesto, un texto que Teócrito conocía profundamente porque Lirio 11, que no vamos a ver, o vamos a verlo. ¿Puse Lirio 11 en el programa? No me acuerdo, no importa. Si vamos a ver, si no vamos a ver Lirio 11, hay que mirar el Lirio 11 porque es extraordinario. Es todo sobre Polifemo. Entonces, una vez que se da cuenta cómo viene la mano, Polideuces le pregunta, ¿eres un salvaje, hostil,
y altanero en todas las cosas, soy tal como bebes, y fíjese ahí, pero no marcho sobre tu tierra. Ese es un epivalio. Yo soy así, pero no soy yo el que está invadiéndote a vos. Y lo interesante de todo este planteo es que es un argumento de parte de Amico que funciona, pero no desde la perspectiva del pensamiento helenístico. Porque Polideus es el que viene a civilizar. Vos no puedes argumentar yo no te vengo a invadir, porque en realidad no funciona así la cosa. O me das la bienvenida o sos un incivilizado que debe ser conquistado. Y Polideus se lo deja claro. Si no les quedó claro subtextualmente, Polideus se lo dice. Ojalá vinieras a mi casa y te irías llevando regalos. A lo que Amico le responde, muy bien, no, yo no quiero tus regalos y no vas a recibir los míos. Y empiezan básicamente un poco a discutir sobre la cuestión y discuten, bueno, ¿cómo van a pelear? Porque este es el mito de Amico, ¿no? El mito de Amico es que para permitirle a la gente que o tomara agua o descendiera en su tierra, los desafiaba una lucha de boxeo que ganaba siempre. Porque el padre era Poseidón. Yo no lo puedo jugar. Y todos se morían. Y los mataba a todos. Hasta que vienen los dioscuros y en un típico mito civilizador de los héroes griegos, los someten. Y vamos a hablar un poco de ese sometimiento porque es importante. Pero lo interesante de la cuestión es que Amico lo desafía, ahí en el verso 65, 1 a 1 levanta las manos para pelear contra mí. Interesante ese Heis Geni, ahí, porque contrasta mucho con el contexto de los duales del mito en general. Y rompe, y esto es importante marcarlo, observen que Castor desaparece por completo. Una vez que llegamos al Locus Amoenus, todo el mito se centra en Polideus, como si Castor estuviera decorativo. Y Castor va a estar casi decorativo, va a volver a aparecer, me parece, ahora. Sí, va a volver a aparecer, simplemente para llevar el mensaje a los argonautas de que no se pierdan el espectáculo. Y la discusión final es el establecimiento de reglas. Ok, vamos a pelear, ¿cómo vamos a pelear? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Etcétera. Entonces, el carácter incivilizado de Amico en términos de no recibir, de repente se relativiza un poco en este cierre, porque está bien, son incivilizados, pero nos ponemos de acuerdo en un sistema de reglas, que es como una marca esencial de la civilización. Entonces, establecen la competencia y al establecer la competencia, Amico llama a los suyos y Castor llama a los argonautas, mientras tenemos una pequeña escena de colocación de las armas entre 80 y 82, 80 y 81, 88 está avanzando, donde se ponen las tiras de cuero reforzado. Detalle simpático de las tiras de cuero reforzado. Ustedes saben que en el boxeo antiguo no se usaban guantes, sino que se protegían las manos hasta el antebrazo con tiras de cuero para no dañarlo. Inicialmente estas eran tiras de cuero comunes, en la Ilíada están descritas como tiras de cuero, por ejemplo, pero en el siglo V o IV se empiezan a incorporar complementos de metal sobre los nudillos. Y eso vendría a ser el cuero reforzado, ¿no? No son guantes, son esas tiras. Son esas tiras que están, no sé si han reforzado siempre. Cestos. Como por momento en la tema, no son cestos. Pero son los protectores más sofisticados posteriores, que ya vienen armados. Sí, por eso ya vienen armados. Estas son siempre tiras de cuero. Lo que pasa es que estas eran tiras de cuero especializadas que tenían ya el refuerzo de los nudillos para reventar al otro, obviamente. Era como lo opuesto a los guantes protectores de boxeo actual que están diseñados como para reducir el daño. Estos estaban diseñados para maximizar. Sí.
Pero esto eran competencias oficiales, digo, los competidores olímpicos usaban esto, era lo estándar. Es un detalle interesante en este sentido porque Teócrito, que había leído Homero, sabía que no se usaban las tiras de cuero reforzado en el periodo heroico. Entonces los está caracterizando como atletas helenísticos. Una consulta. Sí. El tópico de los Abuelus Sí. sería simplemente el del lugar, bueno, precioso Sí. o el paz. Lo que vos nombrás de Polifemo, nombrás de este muchacho todo deformado, como una cuestión aparte, o también es parte del tópico del loco Abuelus. No. En este caso, en el caso de Fedilio, es un locus amoenus indebatible porque está configurado como un locus amoenus. Lo que contrasta es la imagen de Amico en el medio de ese locus amoenus. El del Polifemo se ha discutido es un poco más debatible, no hay 100% de acuerdo, pero todo Sicilia está caracterizado linearia, ¿no? Todo el contexto de los cíclopes está caracterizado como una suerte proto-locus amoenus, si querés. El problema en el caso de Polifemo no es tanto si el lugar es bárbaro, porque está descrito como un lugar bárbaro, sino la relación de ese lugar con el desarrollo civilizatorio. Porque el problema es que cuando llegamos, el Polifemo es pastor y tiene quesos. Y en un locus amoenus típico, particularmente luego bucólico, y en el Hesíodo, por ejemplo, también, la descripción de la era dorada de Hesíodo, es la naturaleza la que provee sola. Entonces, Las vacas sacan queso de las ubres directamente. podría ser entonces que, claro, la figura monstruosa hace que se destaque todavía más la belleza del lugar. ¿No? Es que acá, en el caso de Polifemo es más sutil, acá está llevado al extremo. Claro. Porque hay una oposición total entre el lugar y el monstruo que aparece en ese lugar. Claro, entiendo. Es un recurso que se usa muy pocas veces. No tengo muy poco registro de ese recurso hoy en día. Pero es un muy elegante recurso cuando uno se pone a pensarlo, porque visualmente es muy brutal el monstruo en medio del Prado de Flores. No, con su potencia, no sé. El Prado de Flores es mucho más espectacular y el monstruo es mucho más monstruoso. Sí, no se me ocurre un caso de ese tipo. Creo que el último museo es Borbón, me parece. Claro, pero estaba pensando en el arte visual o en cine. Drácula, La Bella y la Bestia, algo Pero de ves, eso. ¿qué? Tipo algo como La Bella y la Bestia, el monstruo en ese... Claro, pero ves, mira, La Bella y la Bestia es un buen ejemplo. Porque vos fijate La Bella y la Bestia, es un contraejemplo. Porque Bestia vive en un palacio, como Drácula, pero ese palacio está destruido. Yo estaba pensando en la escena de Drácula Bram Stoker donde está el jardín, estas pibas súper y todo muy original, y aparece por primera vez el tipo así hecho un mono, gorila, todo asqueroso. Ah, no me acuerdo de la Se me escena. ocurrió- Es cuando él baja del barco esa noche, el tormento, pero todo es en el plano de las pibas, es todo lírico, súper pastel, color pastel. Cuando se da ese choque, ellas están ahí súper vulnerables en ese jardín majestuoso y está ni siquiera es un lobo, nada, es como un gorila que larga baba así. Va, yo Es un buen, está igual. Igual si son las chicas ya es más como la situación de... Lo que pasa es que tenés, Claro, sí. y además el problema es ese, es lo que te iba a decir. Hay lo que tenés, porque en Frankenstein, la Frankenstein de la década del 30, hay una parecida cuando él mata a la nena, cuando el monstruo mata a la nena. Porque la nena está al lado del laguito de Suiza, Alemania, de Suiza o de Alemania, donde llega en la parte de Bavaria, y la nena está cortando florcitas, y aparece el monstruo, y termina matándola por accidente, pero el problema es que el monstruo está interviniendo Claro, sí, en el tenés lugar. razón. Tanto en Drácula como en el monstruo no es el monstruo rompe con la lógica idílica del lugar. Claro. Acá es al revés. Sí, sí. Acá el monstruo es el del lugar Sí, sí, idílico. entiendo. Es el del originario. Y es muy interesante porque hay una explicación lógica de por qué nosotros no tenemos realmente muchas referencias de ese tipo de mentalidad. Porque esto es muy propio de la lógica griega de ubicar al bárbaro en lugares que son idílicos pero que están subexplotados porque están ocupados por bárbaros. El griego viene a convertir estos lugares que son bárbaros en
con la capacidad de apreciar la maravilla que son estos lugares. Que es lo que le pasa a Odiseo cuando ve Sicilia. La verdad que era increíble la isla, pero eran unos monstruos espantosos que no tenían ni leyes como para utilizarla. En nuestra concepción occidental de la civilización, más decimonónica, siglo XVIII y siglo XIX, la belleza proviene de la civilización. Donde no hay civilización no puede haber belleza. Entonces el monstruo viene a romper la civilización. Y si volvemos a la Bella y la Bestia, la razón por la que la mansión de Bestia, o en el caso de Drácula, la mansión de Drácula, piensen en Nosferatu, por ejemplo, la mansión de Drácula está deteriorada, destruida, es porque el monstruo, la monstruosidad del monstruo se manifiesta en el deterioro de la civilización. Cuando Bestia se transforma, todo se convierte en maravilloso. Piensen en el caso, piensen en Shrek, para irse para otro lado, ¿no? En Shrek vive en un locus amoenus. Pero solo es un locus amoenus en términos de él mismo. De él misma, sí, sí. Para cualquiera que viene de afuera, vive en una casucha de porquería con una letrina y en medio de un pantano. La lógica de la ruptura de Shrek proviene del hecho de que lo que para uno es un locus amoenus, para otro puede no serlo. O más bien, al revés, para lo que uno no es un locus amoenus, para el otro es un locus amoenus. Entonces ese es el problema de la belleza. Está, digamos, es un trabajo metafórico con la lógica de la belleza, que es toda la lógica de la historia de Shrek, ¿no? Shrek es noble y bello y vive en un locus amoenus. Lo que pasa es que vos no sabes, tenés que entender el verbo para hacer eso. Acá hay otra cosa, acá hay algo mucho más bruto, que es que de vuelta, no puede ser que haya ningún paralelo, no puede ser, tiene que haber algún paralelo que se me está escapando, ¿no? Cuando se me ocurre saber. Acá la lógica es, el lugar bello coexiste con lo monstruoso. Y eso es lo que no funciona en nuestra lógica contemporánea. El lugar bello no puede coexistir con lo monstruoso. Claro, sí, sí. Si es bello, todo es bello. Si es monstruoso, todo es monstruoso. Pero las dos cosas no pueden coexistir. De vuelta, ¿a qué funciona? Porque todo el chiste es que el griego viene a intervenir para solucionar ese problema. Sí, para potenciar esa tierra o... Eliminar al monstruo y quedarse con la tierra. Claro. De hecho, no hay que pensar en... No, pero lo más cercano es el corazón de las tinieblas. Y Apocalipsis Now, ¿no? Pero en Apocalipsis Now, de vuelta, fíjense cómo en Apocalipsis Now, a diferencia del corazón de las tinieblas, donde está trabajado de una manera parecida, en Apocalipsis Now, Marlon Brando no está caracterizado como un monstruo y el lugar donde está sí está caracterizado como un lugar en muchos aspectos monstruoso. O sea, todo está como... No sé si al revés, pero todo está como diluido, como para que no se configure esta problemática. Pero es eso, es en términos de colonialismo, algo de colonialismo inglés. Pero es raro y es interesante. Bueno, hay una película, perdón, me acuerdo, una película de la momia, que están en un oasis, y en ese oasis estaba el monstruo que tenían que matar. el rey escorpión. Sí. Lo que pasa es que sí, pero ahí tenés una problemática adicional, que es la lógica del oasis, como que el oasis no es un locus amoenus, el oasis es justamente un oasis. Pero es que la peli. Sí, el oasis tiene un subtexto adicional, que es el espacio mágico al que hay que llegar, Claro. en el medio del desierto. Claro. Entonces no es que, si bien superficialmente parece un locus amoenus, porque en el contexto del desierto es un lugar donde hay plantas y flores y agua, el problema es que el oasis tiene un subtexto adicional, que es el hecho de que es un lugar fantástico y por eso es público. Porque todo el oasis es monstruoso en tanto que existe en un lugar que es imposible que exista. El locus amoenus, sobre todo en este periodo, el periodo helenístico, el locus amoenus no es imposible. No es utópico. El locus amoenus es simplemente un lugar muy lindo, perfectamente viable. El oasis no, el oasis es fantástico. Entonces por eso puede haber un monstruo en ese lugar. Y aún así el rey escorpión no está caracterizado como monstruoso. Es un ser humano que se convirtió en un monstruo, pero la caracterización del rey escorpión es básicamente un ser humano, un ser humano de escorpión, digamos. Entonces tampoco, y ese es el punto, no es lo monstruoso desde el punto de vista del monstruo, es lo monstruoso desde el punto de vista estético. Amico no es solo un monstruo, es feo.
Es feo Shrek. Ni siquiera feo este, no era feo, este era feo. Es feo, claro, es feo Quasimodo. Está deformado, tiene la cara completamente deformada. Es feo más Mickey Rourke después de los años de boxeo. Que se hace en la película, ahí se hace la pues ya está viejo, ¿no? Pero esa caracterización. Entonces, ese es el choque estético, lo que está funcionando. Bueno, y aquí empieza la descripción de la pelea, volviendo a la narración, empieza la descripción de la pelea. Es una descripción de la pelea que es muy, muy linda. Es larga y es detallada. Y es una descripción de la pelea que es profundamente no homérica. Con la habilidad del gran hombre te adelantaste o Polideuces y arrojaba los rayos en todo el rostro de Amico. Perdón, empecé esto un poco antes. Se juntan en el medio y entonces mucho esfuerzo hubo por parte de los que se apuraban por cuál de los dos tendría la luz del sol en su espalda, ¿no? Y la descripción de la pelea empieza con este momento en donde están tratando de maniobrar. Empiezan los dos con el sol a su costado y los dos tratan de maniobrar para tener la ventaja de tener el sol de espaldas. Tema central, que es bastante menos significativo en un combate de boxeo donde estás todo el tiempo yo te viendo, que en un enfrentamiento militar. Pero en última instancia sigue siendo significativo y Polideuces, anticipando que va a ganar, logra tirarle a Amico el rayo del sol en la cara, pero Amico, irritado, se tira sobre Polideuces y fíjense cómo está la caracterización, pero este, irritado en su ánimo, se lanzó delante, apuntando con sus manos y la punta de su mandíbula golpeó el Titaria cuando lo alcanzaba. Entonces te viene narrando la Amico, te llega hasta y le golpeó la punta de la mandíbula y en realidad no era el que golpeó, era Polideuces. Y ese golpe, por sorpresa de Polideuces, que Amico no se ve venir, uno tampoco se lo ve venir porque se lo hace, en la descripción te lo pone en este encabalgamiento. Y se agita más Amico y genera confusión en el combate y bajando la cabeza presionó sobre la tierra hasta ahí. Entonces, este es el primer encuentro. Hay las descripciones de pelea, bueno, en general las narraciones de pelea, muchas veces se dan en ¿cómo se llama? Fases, si quieren. Bien, cualquier pelea en una película, en una buena escena de pelea en una película, siempre van a ver que hay fases. En donde los personajes primero chocan de una manera, después cambian la escena de alguna forma y chocan de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el primer encuentro, y en el primer encuentro la caracterización de los combatientes se hace evidente de forma automática. Amico es un bruto que se tira encima, y Polideuces es el habilidoso que logra frenarlo de un golpe. Y ahí termina la primera fase, y típicamente, en un movimiento típicamente homérico, tenemos una pequeña panorámica con los Bebrices aclamando por Amico y los argonautas aclamando por Polideuces. Pero noten, interesantemente, que se nos da una pequeña visión a la psicología de los argonautas, que es que sí alentaban a Polideuces, pero además tenían miedo de que perdiera. Cosa que es muy curiosa porque uno pensaría que no. Pero habla del terror que podía generar Amico. Porque estos son los argonautas, los que tenían miedo de que perdiera Polideuces. Son gente grosa que para pensar que este muchacho daba miedo. Daba tanto miedo que le daba miedo a los argonautas. Continúa la descripción de pelea y empieza Amico a golpear para todos lados. Si noten que acá nos da el Paida Poseidágonos, ese Paida Poseidágonos es Amico. Que es un detalle que hasta ahora no nos había dado, que no sabemos de dónde salió, pero que, por supuesto, presupone que el público lo sabe de la tradición, porque acá está en medio de la descripción. Si no sabes quién es el hijo de Poseidón, no entendés qué está pasando. Por otro lado, no te encontraste el hijo de Zeus, que contenía el hijo de Poseidón.
una situación que los pone en la situación de igualdad, ¿no? La descripción los pone en una situación de igualdad. Uno es el hijo de Zeus y el otro es el hijo de Poseidón. Igualdad relativa, porque Zeus está por arriba de Poseidón, pero lo único que están son los semidioses. Que es algo que hasta ahora no había pasado. Hasta ahora Amico era un monstruo, Polieus era el victorioso, pero ahora que nos dice que los argonautas era tan impresionante que le tenían miedo, los describe a uno como hijo de Zeus y a uno como hijo de Poseidón. Esto era el medio de la pelea, el momento de mayor tensión. Y lo que tenemos ahora es la segunda fase con Polieus como atacante. Porque lo golpeaba de un lado y otro y evitaba, eso es el contenido de la furia, evitaba que Amico contraatacara. Cuando a Polieus, por razones que no están especificadas, se detiene un segundo, Amico se para y nuevamente una panorámica para terminar la segunda fase, todos los héroes aclamaron. Cuando vieron las luctuosas heridas, lo lograron. Lo importante es que de vuelta tenemos una panorámica para cerrar la segunda fase. La primera fase es Amico ataca, Polieus se contiene un golpe. La segunda fase es Polieus ataca y Amico no puede parar. Y empieza con la tercera fase. El soberano, Polieus, por supuesto, lo confundía haciendo vanos gestos hasta que baja la guardia Amico y de un solo golpe le desgarra la frente hasta el hueso. Tercera fase, después de debilitarlo con golpes, le hace una serie de fintas hasta que logra terminar. Y Amico se cae y queda tendido, y noten la descripción, queda tendido filoisi teteloisi, sobre las florecientes hojas, con el retorno del locus amoreus. La caracterización del lugar donde Amico queda tirado es el regreso al locus amoreus del principio. Y nos trae de vuelta el contraste, pero con una pequeña salvedad significativa. Este es otra vez el monstruo tirado en contraste del locus amoreus, pero este ya no es el mismo monstruo del principio. Y realmente si es el mismo también estaba dentro del golpe. Pero en este caso es el monstruo derrotado en el lugar paradisíaco, con el lugar épico. Se levanta otra vez y da la cuarta fase, y en la cuarta fase empiezan los dos a golpear y se golpean mutuamente. Pero hay un contraste bastante marcado, porque mientras que el caudillo de los Ébrices ataca al pecho y al lado afuera del cuello, Polieus le ataca siempre el rostro. Entonces la diferencia es solamente técnica. La cuarta fase termina con esto y la quinta y última fase empieza con una pregunta muy propia del canto de lo que es diría una poesía, que es cómo finalmente gana el hijo de Zeus. Bueno, finalmente gana haciendo una maniobra, agarrándolo y golpeándolo con en realidad haciendo una maniobra defensiva y atacándolo en un golpe de knockout. En realidad es muy larga la descripción. Y finalmente. Ahora, acá viene lo importante en términos de más allá de la descripción de la pelea. Queda tirado Amico inconsciente y renunciando a la lucha, levanta las dos manos juntas porque estaba, perdón, hay un error ahí, porque estaba cerca de la muerte. Pero Polieus no le hace ninguna afrenta y hace jurar que ella nunca más iba a tratar así a los extranjeros, y con esto termina. ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes ven la versión de Apolonio de esto, Polieus lo mata. Se ha discutido mucho si cuál de los dos describe a cuál. Creo que la postura mayoritaria, y me parece la más razonable, es que Teócrito está describiendo a Apolonio. Pero por otro lado, es menos significativo cuál describe a cuál que el hecho de que el matar a Amico es una conducta muy propia de un héroe en el contexto de una épica. Pero acá Polieus, no matando a Amico, se comporta como un héroe civilizador, como una divinidad civilizadora. Porque Polieus no necesita matar a Amico, porque ya le ganó. Y ellos dos acordaron reglas, y una vez que las reglas fueron
Los dos satisfacen las reglas y Polideuces simplemente establece la civilización donde no la había. Y que invoque desde el mar a su padre Poseidón para cumplir esto demuestra qué es lo que está haciendo en términos de la lógica de la intervención griega. Está haciendo que respete un criterio acordado en el mundo griego. Darle la palabra para respetar la ley. La ley. La victoria de Polideuces no es la victoria de un héroe que simplemente destruye a su rival o destruye a su enemigo. Es la victoria de un héroe que establece civilización donde no existía civilización. Y eso incluye al monstruo. Porque el propio monstruo jura respetar las leyes de la civilización. Que en este caso particular son las leyes de la hospitalidad, con la idea de no ser cruel voluntariamente con los extranjeros. Con los extranjeros que son los xenos, ¿no? Con los xenos. Y ahí termina la historia, y ese final de historia lo marca el poeta: y tú has sido celebrado por mi soberano, y a ti, Castor, te cantaré, Tindalia de los caballos, lancero de coraza de bronce. Y acá tenemos los dos versos de transición con el marcador de tú has sido celebrado por mi soberano, y ahora a ti se ve desde el Simen se ve, y de vuelta el a el sol. Ahora te voy a cantar a vos. Así como dije que te iba a cantar a Polideuces, ahora te voy a cantar a vos, Tindalia de los caballos, lancero de coraza de bronce. Tres caracterizaciones, Tajícopoles, Dorizoe y Calqueotores, que anticipan qué es lo que va a narrar. Así como en los primeros dos versos nos anticipa que el mito de Polideuces nos va a narrar al llamarlo boxeador, ahora en la transición nos anticipa que el mito de Castor va a narrar al hablar de él como lancero. Como les decía, el mito que va a narrar es el mito de la muerte, con un juego que es bastante simpático. Ellos dos, los dos hijos de Zeus, llevaban apartadas a las dos hijas de Leucipo y a estos dos apresurados los perseguían los dos hijos de Pareo, los dos novios a punto de casarse, Liceo de fuerte ira, bla bla bla. Noten todos esos dos, y no son todos iguales. Y acá hay una ruptura muy evidente con la lógica del mito de Polideuces. Porque mientras que en el mito de Polideuces Castor es un extra, una vez que se bajan del árbol, en el mito de Castor todos son iguales, todos son pares, todos están siendo todos de a dos, incluso a las dos hijas, las dos chicas por las que se pelean. Se encuentran, como en el mito anterior, y ahora Liceo entonces habló entre ellos gritando fuerte bajo su casco, y el primero que habla es Liceo, no es Castor. Y tenemos este extenso discurso donde Liceo se pregunta por qué nos vienen a robar a las novias. Y esto es una ruptura bastante interesante, así como Polideuces rompe la hospitalidad, no es una sutileza. Darle toda esta voz al Liceo es un tema interesante en términos de que lo que va a decir Liceo es muy lógico. Porque les va a decir, estaban comprometidos con nosotros primero, ¿por qué no nos han robado? Y encima somos primos, y encima fuimos argonautas juntos, no va a decir eso, pero se lo agrego al Liceo. O sea, ¿por qué vienen a robarnos las novias? Hay un discurso inserto donde básicamente dice lo mismo, no quiero leer tanto de esto. Hay un problema textual en el medio de todo esto. Pasa que yo lo eliminé porque hoy no hay acuerdo. Claro, hay un problema en el ego Castor, el T. Hay un problema textual en esta parte donde algún autor, alguno de los editores, ha planteado que en algún momento de por acá
cuando se dice después de Ias mi pariente fuerte Polieuses, acá abajo después de Castor hay una variante textual, donde se supone que hay un problema con versos perdidos y que en realidad en algún momento Castor le está respondiendo al Linceo. Pero, y esto es lo interesante, César habla mucho de este tema en su comentario, esta idea del verso, de la interpolación, de la falta de versos y de los versos que están a último que proviene sobre todo de esta idea de Homer Mosemos, que es el variante, se basa particularmente en la idea de que es imposible que Castor no hable en el propio himno a Castor. Y mientras Polieuses habla primero y tiene una sticometía con Amico, Castor no dice nada si no está hablando acá. Pero primero, Polieuses y los Afarias y los Dioscuros eran primos por parte de padres rotativos. Los Tinario y Afario eran. No sé si Tinario pero eran hermanos o primos también. Las madres también que lo estaban vinculados. Eran parientes, esto todos, en última instancia todos eran parientes, ¿no? Pero el hecho de que le diga mi pariente Polieuses refuerza el argumento de lo que viene diciendo. Porque el liceo viene diciendo, la verdad que encima que somos parientes, nosotros teníamos comprometidas a esta chica primero, nos la vienen a robar, es lógico que le diga, si quieren pelear, bueno, mi pariente, que peleé con Iras, y Castor y yo vamos a luchar. Perdón, es que Castor y que mi pariente Polieuses y Iras no peleen, y ahí mi pariente Polieuses refuerza esta idea, bueno, que él que es mi pariente que no peleen, y nosotros, yo y Castor, vamos a decidir. Y la propuesta de Linceo, que es la propuesta que aceptan los Dioscuros en principio, es, bueno, que uno solo de los otros dos muera. Uno solo de los otros cuatro muera. Pues ¿para qué van a morir todos cuando pueden morir uno? Es suficiente, de hecho, lo que dice textualmente, ¿no? Es suficiente un cadáver en cada casa y los otros se alegrarán con todos los compañeros. Novios en lugar de cadáveres y se casarán con las doncellas estas. Conviene acabar de crear disputa con un pequeño mal. En realidad, yo puse suficiente un cadáver en cada casa, en realidad es suficiente un cadáver en una casa. No en cada casa. Ese no es el distributivo, es el individual. Todo el chiste es que se tiene que morir uno de los cuatro. Dijo y un Dios no dejó que esto fuera en vano, porque los dos se ponen las armas. Entonces, observen que la lógica de la situación es muy parecida a la del primer mito. En el primer mito, Polieuses y Castor, los armados en general, llegan, se encuentran con Amico, hablan y después hay la descripción de la pelea y lucha. Acá pasa lo mismo, pero la diferencia es que mientras que Polieuses tiene una sticometía, acá Castor no dice nada. Y lo único que tenemos es un gran diálogo de Amico. Uno podría atribuir esto solamente a la variante, decir, bueno, vamos a hacer algo distinto, pero hay más que esto. Porque la caracterización de los Dioscuros en este mito es negativa. Son los malos. Fuera de cualquier tipo de debate son los malos acá. No hay defensa, ¿no? Ni se presenta una defensa. El poder de los Dioscuros es lo único que los caracteriza como buenos, como positivos. Entonces, acá sí podríamos hablar de antihéroe, como decíamos en la clase de ayer, o no. Yo no iría tan lejos. Porque yo no iría tan lejos, porque lo veríamos bien desde un argumento del poder. Última rato de Pérez. El único argumento de los Dioscuros es nos robamos a las chicas porque podemos. ¿Y qué vas a hacer vos para impedirlo? Bueno, para escuchar hasta la muerte, básicamente, eso va a hacer para impedirlo. Pero no sé si iría tan lejos, pero hay algo de eso hay. En la idea de la caracterización de los Dioscuros como negativa. Ahora, observe que esta caracterización de los Dioscuros como negativa es notablemente interesante en un himno a los Dioscuros. Uno tiende a olvidarse de que esto es un himno a los Dioscuros. No es lo que uno hace en un himno caracterizar al destinatario del himno como alguien negativo. Pero, o más bien, excepto por el hecho de que sí. Porque es lo que tenemos en el himno Daño de Paz.
Atenea deja ciego a Tiresias. Porque parte de alabar a los dioses es decir, los que se enfrentan con los dioses terminan mal. Mientras que en el caso de Amico, ese destino negativo de Amico es algo con lo que vamos a simpatizar inmediatamente porque Amico es una basura. En el caso de Idas y Liceo son buenos, una buena onda acá, ¿no? Querían casarse con las chicas que habían comprado. El sentido de que habían pagado soporte. Los que no piden de las chicas. Pero se enfrentaron con dioses. Y no puedes enfrentarte con un dios. Y ese es el punto, guarda ese punto porque va a ser importante por cómo termine esto. Bueno, básicamente luchan. La descripción de la pelea es bastante más baja. Es bastante más corta. Sigue siendo bastante más larga la descripción numérica, pero sigue más corta. Mira esto. Corriendo pensando sobre la chapada de Italia. Bueno, lo mata. Castor mata a Idas, obviamente, pero eso claramente va a pasar. Y en la versión más típica de este mito, Castor mata a Idas, Linceo mata a Castor y Polideuces mata a Linceo. Y ahí es donde se hace el intercambio de Polideuces ofreciendo la mitad de su inmortalidad para que Castor vuelva a la vida. Esa es como la versión estándar de la muerte de los Dioscuros y de los Afanes. Perdón, no. Pero Castor mata a Linceo. Castor mata a Linceo, Idas mata a Castor, Polideuces mata a Idas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá? Muere Linceo y ni siquiera vio en el lugar a otro de sus hijos Nabocosa llevando a cabo su querida boda. Pues en verdad, parándose la estela de Afareo, arrancó rápidamente de la tumba, Idas Briseño, y de hecho le tira la tumba de su propio padre, ¿no? O sea, lo que le tira para matarlo es la estela de la tumba de su propio padre. Le iba a arrojar al asesino de su hermano, y hasta ahí estábamos todo bien porque esta es la versión tradicional del mito, pero Zeus lo socorrió, le hizo caer de las manos el bien fabricado mármol, y a él lo fulminó con el brillante mármol. Con el brillante rayo, sí. Que, digamos, no podría ser más evidente, casi al punto de lo ridículo, la intervención sobre la versión tradicional del mito. Porque llega la versión tradicional del mito y probablemente lo que le estela de la pared estaría en la réplica tradicional de los Dioscuros y lo estaría sacando de las versiones estándar, pero justo en ese momento dice, pero no, porque vino Zeus y lo fulminó con rayo. Que es como, es el Deus Ex Machina, es un Deus Ex Machina tan absurdo que podría haber salido el más horrible de dibujo Hollywood. Pero ¿por qué esto es importante? Porque subraya esta problemática de que esto es un mito heroico, pero estos no son héroes, son dioses. Entonces, Castor no puede morir, porque es un dios. Es el dios que salva las naves al principio. Entonces, el mito no puede terminar con Castor muriendo. Ahora, ¿por qué esta reconversión del héroe en un dios es significativa? Porque en el contexto del pensamiento helenístico, esta categoría del héroe se diluye mucho, mientras que la idea del ser humano divinizado gana mucho lugar. Y lo vemos constantemente con en realidad todos, desde Alejandro en adelante todos se hacían declarar dioses, sobre todo después de muertos, pero no exclusivamente después de muertos. La idea de que los Dioscuros eran dioses legitima la idea de que los reyes del periodo helenístico eran dioses. Y el apoyo de Zeus los legitima en tanto que apoyados por la divinidad.
Entonces, esta es una nueva versión del mito para un contexto cultural en donde la idea de un Dios muerto no tiene sentido, y lógicamente en un contexto donde el Dios muerto tiene mucho más sentido porque había dioses, todos los dioses eran todos dioses, ¿no? Pero el punto que lo que sostiene. No es poca cosa luchar con los Tindarias, ellos son fuertes y brotan, perdón, pero el chiste va a dar una vueltita más. Ellos son fuertes y brotan de fuerte simiente, salud hijos de Leda, y ojalá nuestros himnos fama noble siempre envíen. Todos los aedos son queridos por los Tindarias y Helen y los demás héroes, los que sacaron el guión asistiendo a Menelao. Para ustedes, soberanos, por gloria el aedo de Quíos, celebrar todas las ciudades de Príamo y las naves de los aqueos y los combates Ilíada hacia Aquiles, torre del grito de batalla. A ustedes yo también los sobres regalos, regales. Pasa que este lo limpié entero copiándolo de mí. Regalos de las dulces musas, cuales ellas me proveen, y como puedo en mi casa, así les envío de los regalos a los dioses. Lo más bello son los cantos. Ahí con la definición médica, ¿no? Los regalos a los dioses, lo más bello son los cantos. Al menos más barato. Vale, de no quieren pagar. De no quieren pagar para comprarlo. Pero usar la transición no es poca cosa luchar con los Tindarias, ellos son fuertes y brotan del fuerte simiente, que es un resumen de las dos narrativas mitológicas que nos hizo. Tanto a Mico como a los Zafaria lucharon con los Tindarias, a los dos se les fue mal. Pero en este cierre, Jairete le das Tecna, hijos de Leda, en el mismo, una revisión clara al comienzo, donde también se lo llama hijos de Leda, con un pedido bastante estándar, denos fama a nuestros himnos. De repente la cosa se complica un poco porque empiezan a aparecer los héroes de Troya. Y esta aparición de los héroes de Troya y la mención específica de Helena y de la Ilíada y de Aquiles y la ciudad de Príamo, entre paréntesis, todo nos remite a un pasaje de Ilíada que es similar a 3 en la Tejocopía, que termina justamente con Helena diciendo: hay un montón de héroes que reconozco, pero hay 2 héroes que no puedo ver, que son los Dioscuros. Y no los podía ver porque estaban muertos. Que es exactamente lo que este mito está borrando, que es su muerte. Donde acaba de cortar la herencia de la tradición mitológica, que es cómo mueren los Dioscuros. Por lo menos uno de los dos. En realidad, vamos a ver más específicos uno de los dos. De hecho, si van al comentario de Ilíada 3, en Ilíada también está problematizada la muerte de los dioses de una manera muy sutil, pero hiper sutil. Lo que pasa es que está tan sutil que ya no importa. Pero independientemente de ello, el poeta explícitamente dice que nos cubría la tierra. La tierra dadora de vida, ¿no? Y ese mito que está aludido en Ilíada, y solo está aludido, y que es un mito de la tradición, y es un mito que el poeta iliádico asume que su público conocía, es el mismo mito con el que acá Teócrito está jugando. Porque Teócrito no está esperando que su público no se dé cuenta de lo que está haciendo. Digamos, a tal punto no está esperando esto que incluso si su público no se diera cuenta de lo que está haciendo, le pone esta referencia iládica para que se den cuenta de lo que está haciendo. O sea, sí, acá digamos, y Castor no se murió porque apareció Zeus y salvó un rayo. Una masa. Trátenme a mí como Homero en ese pasaje donde habla de la muerte de los dioscuros. Que es lo que yo acabo de negar de la tradición. Hay como 7 cosas más que pasan acá. Pero me interesa destacar como cierre de esto la manera en que esta construcción de Teócrito como aedo, y noten la insistencia en la idea del aedo, todos los aedos son queridos, de los regalos a los dioses, los más bellos son los cantos, y esos cantos son los aoidai. Y en el medio, perdón, el aedo de Gios aoidos. Entonces está a lo largo de toda la introducción, ¿no? Aoidoi, aoidos y aoidai en el cierre, y en el medio tenemos también, arriba, perdón, tenemos
Cleos himnos, Gemeteros himnos, ¿no? A nuestros himnos. Que recuerden que himnos, si bien para este periodo está bastante establecido como término para los himnos propiamente, es también una palabra que quiere decir cantos en general. Entonces, la construcción del narrador es que esto es un canto de un aedo, con recursos propios del canto de un aedo, que al mismo tiempo es un canto imposible, por lo que veíamos en el Psicoquitía. Está planteado como un canto que es imposible en términos performativos, por lo menos en términos de una performance rapsódica tradicional, implicaría un tipo de ejecución muy raro y muy impropio de un rapsoda, más propio de un mimeógrafo que de un rapsoda, pero que al mismo tiempo demuestra que quiere dejar en claro que está apropiándose de la tradición para llevarla a un nuevo contexto cultural sin dejar de firmar o sin dejar de poner una nota de pie diciendo yo me estoy apropiando de la tradición y lo sé y quiero que ustedes lo sepan. Yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, y para cerrar la parte de Hipnodia, observen cómo Teócrito hace en buena medida lo mismo que Calímaco, en términos de colocarse en relación a la tradición de una forma que es muy peculiar. Pero mientras que Calímaco se concentra, en eso son muchas cosas, pero en los textos que vimos y en la manera en que los vimos, la concentración de Calímaco está en la construcción, en una revalidación de la herencia hipnótica a través de la construcción de formas de celebrar a los dioses que sean nuevas, pero que al mismo tiempo retengan las características de la hipnodia creada y en términos de contexto de performance, de la construcción de un ritual y de la referencia a los rituales tradicionales, Teócrito toma las herramientas de la tradición, específicamente de la tradición rapsódica y de la tradición de los signos homéricos, para revalidar esta herencia mitológica en un contexto cultural diferente, donde la naturaleza de un dios y la naturaleza de un héroe es distinta, y al mismo tiempo ubicarse a sí mismo como el árbitro de esa tradición, como el que decide y construye el mito. Una referencia que en buena medida es propia de la concepción lírica de la hipnodia, porque esto es lo que Píndaro mismo dice que hace. Y si hay un cierre mentálico de un poema rapsódico es este. Esta apropiación de la tradición, esta imposición de la voz del rapsoda, del poeta, como controlador de la tradición, es un recurso que está en la lírica. Pero acá está insertado en un texto que está profundamente alejado de la lírica y de las estrategias de la lírica. Esto es un rapsoda haciendo lo que hace un poeta lírico. Y eso es la configuración de un tipo de poeta que no existía antes, pero que hace lo mismo que hacían los poetas que hacían antes. Y en ese punto, que es donde cierra la historia, Teócrito y Píndaro y Calímaco están haciendo lo mismo. Están tomando toda la tradición y configurándose a sí mismos como los herederos de los poetas de esta tradición. Pero no de uno, o de dos, o de un tipo específico de poeta de esta tradición, sino de todos los poetas de esta tradición hipnótica que hacen cosas que parecen incompatibles entre sí, pero que estos poetas están compatibilizando. Punto. Hubiera quedado bien si hubiera dicho que están compatibilizando. Me salió mal. Que no sabía que tenía la frase esta que terminó. Estos poetas están compatibilizando. Este es un nuevo tipo de himno para una nueva época, producido por un nuevo tipo de poeta. Pero que no por eso deja de ser un himno. Y eso es importante. Nada de esto deja de ser un himno y nada de esto deja de hacer lo mismo que hacían los himnos tradicionales. Honrar a los dioses y transmitir el conocimiento sobre los dioses a quienes están escuchando.
Bueno, cerramos acá y después de un receso de, no sé, claro, se están quedando hoy. ¿Tenemos marcado un receso? No tenemos marcado un receso para hoy. Bueno, vamos a seguir, si les parece, ¿cuánto? 6, hasta las 6 tenemos. Vamos a un receso de 20 minutos. Menos 20, vamos a arrancar. A la gente de Zoom, muchas gracias y nos conectamos de vuelta en 20 minutos.